proceso espontáneo que muestra siempre la existencia de una zona anódica, la que sufre la corrosión, una zona catódica y un electrolito. Y es imprescindible la existencia de estos tres elementos, además de una buena unión eléctrica entre ánodos y cátodos, para que este tipo de corrosión pueda tener un lugar. La corrosión es frecuente siempre sobre la superficie metálica de la multitud de zonas anódicas y catódicas. El electrolito es un caso donde no está sumergido o enterrado en metales. El agua condensada a la atmósfera, para lo que la humedad relativa deberá ser del 70%. El proceso de disolución de un metal en un ácido es igualmente un proceso electroquímico, en el que la afinidad de burbujas que aparecen sobre la superficie metálica releva la existencia de infinitos cátodos, mientras que en los ánodos se va disolviendo el metal. Ya. A simple vista es imposible distinguir entre una zona anódica y una catódica, desde la naturaleza microscópica de las mismas micropilas galvánicas. Al cambiar continuamente de posición de las zonas anódicas a catódicas, llega un momento en el que el metal se disuelve totalmente. Fundamentos de materiales. Los materiales tienen electrones libres que son capaces de establecer pilas electroquímicas dentro de los mismos, en los que las reacciones electroquímicas exigen un electrolito conductor, cuyo soporte es habitualmente el agua. Y aquí en ocasiones se le denomina corrosión acuosa a muchos metales que sufren corrosión en mayor o menor grado por el agua y la atmósfera. Los metales también pueden ser corroídos por ataque químico directo procedente de soluciones químicas. Otro tipo de degradación de los metales que sucede por reacción química con el medio es lo que se conoce como corrosión seca, que constituye en ocasión es una degradación importante de los metales, especialmente cuando va acompañado de altas temperaturas. Materiales no metálicos como las cerámicas y los polímeros que no sufren el ataque electroquímico, pero pueden ser deteriorados por ataques químicos directos. Por ejemplo, los materiales de cerámicas materiales cerámicos refractarios pueden ser atacados químicamente a altas temperaturas por las sales fundidas. Los polímeros orgánicos pueden ser deteriorados por ataques químicos de los disolventes orgánicos. El agua es absorbida por algunos polímeros orgánicos que provocan en ellos cambios dimensionales o en sus propiedades. Radiación combinada de oxígeno y radiación o ultravioleta es susceptible de destruir algunos polímeros. Incluso natural en todos los campos de la ingeniería es la degradación de máquinas y piezas en servicio. Concluyendo, la corrosión de los metales en ambientes húmedos es de naturaleza electroquímica. Una aproximación lógica para intentar parar la corrosión sería mediante medios electroquímicos. Los métodos electroquímicos para la protección contra la corrosión requieren de un cambio en el potencial del metal para prevenir o al menos disminuir su disolución. La protección catódica es un tipo de protección electroquímica contra la corrosión en el cual el potencial del electrodo del metal en cuestión se desplaza en dirección negativa. Los principios de la protección catódica pueden ilustrarse mediante un diagrama termodinámico, potencial menos pH, como se muestra a continuación. En el caso de hierro, consideramos un espécimen de acero al carbono sumergido en ácido clorhídrico, de concentración 0.1 molar. El acero se disolverá con desprendimiento de hidrógeno. El potencial de corrosión del espécimen quedará entre los potenciales de equilibrio correspondientes al electrodo de hidrógeno y hierro, en donde se cuentan los puntos de En el diagrama hay un camino para prevenir la corrosión mediante un cambio de potencial, aplicando una corriente catódica en el potencial del espécimen de acuerdo al acero, que se desplazará en dirección negativa, es decir, hacia la inmunidad, en la cual el metal termodinámicamente se encuentra establecido y no se puede corroer. Para lograr este desplazamiento de potencial en la dirección negativa, el objeto que se corroe se une eléctricamente a un metal más negativo. En la serie electroquímica, un ánodo, formando una celda galvánica en la cual actuará como cátodo, como se explica aquí. Para que el metal esté protegido catódicamente, el valor de su potencial de electrodo tiene que quedar por debajo de su potencial de corrosión en la solución mencionada.
disolución solar y prevenida totalmente, protección catódica completa o incompleta. Como consecuencia de la corriente que circula en la celda galvánica formada en el metal protegido, eso tendrá lugar al desprendimiento del hidrógeno o la reducción. La protección anódica. La protección anódica está fundamentada en la pasivación de un metal anódico cuando se le somete a un potencial más positivo que el de la fuerza de corrosión para ciertos metales y electrolitos. Que sucede al aumentar el potencial, aumenta fuertemente la oxidación hasta alcanzar una intensidad máxima. A partir de este punto y para pequeños incrementos de la fuerza electromotriz, la densidad de corriente disminuye hasta la intensidad pasiva, que indica unos bajos valores de corrosión. Este bajo nivel de oxidación se mantiene para los valores de tensión mayores, fuerza electromotriz pico-pico, pero no tanto para llegar a la destrucción de la capa pasiva. Los electrolitos que pueden proteger a cada metal o aleación son seleccionados de acuerdo con la tabla de iones, que los pasiva formando una película pasiva protectora con la superficie. La aplicación de la protección anódica. La protección anódica se aplica a aleaciones que se pasivan con la rapidez para pequeñas densidades de corriente. También es la que se consigue en una fuerza de polarización catódica por el medio de una fuente que suministra la corriente eléctrica a través de un ánodo auxiliar. La corriente abandona el ánodo auxiliar y entra en el metal a proteger a través de sus áreas anódicas y catódicas, que constituye su microestructura. Cuando las áreas catódicas se polarizan por una corriente externa aplicada, no existe diferencia de potencial con las áreas anódicas, lo que inhibe totalmente el proceso de corrosión. En este ejemplo se explica la corriente impresa y ánodos de sacrificio. La corriente impresa es el esquema, es el indicado en esta figura y su aplicación para la protección de tuberías se realiza a continuación. Requiere una fuente de corriente continua que alimenta a un ánodo auxiliar situado en una cierta distancia de tubería. Como se indica aquí, que se aplica en cierta distancia de tubería del suelo. Esta se conecta al polo negativo mientras un ánodo se hace en el positivo. El polo negativo mientras un ánodo se hace en el polo positivo. En este sistema no existe fuente de alimentación externa y el suministro de electrones se realiza por el proceso corrosivo en el ánodo auxiliar, que es más electronegativo que el material protegido, tal como aparece reflejado aquí. Y dice que por corriente impresa, al soldar el conector de la oreja de acero con soldadura de latón, el tubo, en las tuberías cubiertas, aisladas condiciones y todo, este metal es expuesto a cada oreja para conectar. Este vale conectar más de un ánodo por ánodos. Este se conecta a los morteros y a la tentonita y yeso para incrementar la conductividad del suelo y disminuir la corrosión que se da del magnesio. Para concluir, se han analizado los fenómenos de la corrosión, sus causas, la depolarización como fenómenos de amortiguamiento y la derivados en todos los medios que disponen para la prevención de los procesos de corrosión, tales como la protección catódica y anódica, inhibiciones de electrolitos, selección de materiales adecuados y protección superficial activas de barrera. Como segunda conclusión tenemos que dado que la mayor parte de la corrosión de materiales involucra el ataque químico de los metales de las celdas electroquímicas, se han analizado las condiciones de equilibrio y cómo es posible relacionar las tendencias de un metal a corroerse en un medio acuoso estándar con la definición de sus potenciales electroquímicos. Sin embargo, puesto que en los sistemas de corrosión no está en equilibrio, se ha estudiado la cinética de estas reacciones, así como los factores cinéticos que le afectan, como la polarización y formación de películas pasivas. En tercera conclusión, se han descrito los tipos de corrosión más importantes, así como su importancia en determinados diseños de la ingeniería. A altas temperaturas se debe tener aún más cuidado, pues que la oxidación puede llegar a ser catastrófica. La cuarta conclusión es que la prevención de los procesos de corrosión o su limitación puede conseguirse por medios muy diferentes.
De todos ellos destacamos la selección de los materiales y su calidad, el empleo de diferentes recubrimientos y en determinados casos protecciones anódicas y protecciones católicas. Bibliografía. Gracias por su atención.